Pero qué bien una voz. Perdón la demora. ¿Todo en Ya nos orden? estábamos por retirar, profe. Me, Dijimos, me bueno, no llega el imagino. profe, ya pasaron 2 minutos, vamos. Es una locura, sí, sí. Em, Justamente me, me llegó un mail, nos llegó un mail los profes. Tengo que averiguar bien cómo es, capaz que ya ustedes ya sepan más que yo, por el tema de la presencialidad a la universidad. Ni idea, profe. ¿Para este Bueno, cuatrimestre, profe? la verdad que no está claro ni especificado, por eso tengo que averiguar bien, pero aparentemente creo que se lo están dejando más que nada a libre albedrío los docentes de volver o que se les convoquen amablemente los docentes a volver a la presencialidad. No sé, yo supongo que sí, ya para este cuatrimestre. En algún No Habían sé, momento hablado, escuché. No sería mi ¿cómo? caso, pero por ejemplo, los chicos que están en el interior o en otras provincias que se vuelven a su casa por el tema de pandemia, ¿cómo hacen ahí? Por Y, ejemplo, yo tengo amigos que están en Salta y volverse acá corriendo, contratar departamento de golpe, todo. y Como, ahí es bastante complicado. Yo pensé lo mismo. Quizás sea para el año que viene, o bueno, hay que ver. Obviamente que si de mi parte, digamos, a no ser que ustedes me digan lo contrario, quizás sigamos, o ya la universidad le diga, no, ahora hay que volver, vamos a seguir virtual. Y si no, yo les avisaré, arreglaremos y veremos. Y sí, es complicado. Lo que sí puede ser conveniente desde el punto de vista del profesor de la cátedra es volver a que solamente sea presencial los exámenes, los parciales o los finales. pero los parciales sería lo mismo, por ejemplo. Imagínense el compañero que Y no está. A tienen que cosa que le tome por viajar. aula virtual, Sí, mm, porque sí. como venirte Eh, solamente por un parcial complicado. yo no es para ponerlo chinchudo ni de mal humor, ¿no? Es como que eh, yo me pasó, digamos, en mi otro trabajo en gobierno que me pidieron volver presencial y se armó y yo no quise. No, pero está re buena la Porque, presencialidad. A mí me gusta más la presencialidad que la virtualidad, ¿no? Pero, por ejemplo, como tocar ese caso, la gente que está afuera, digamos, están en otras y provincias, sí, es como muy complicado avisarle sobre la hora. Bueno, volvamos, chicos, es como, yo he tenido alumnos que estaban en Tierra del Fuego, por ejemplo, no sé, presentando un práctico. Y bueno, y eso es una ventaja ineludible. Lo que pasa es que, bueno, esta carrera, no da para mucho debate, ¿no? Por ahí en esta carrera sí, para muchas materias sí puede ser bastante mejor usar la presencialidad. es Pero lo bueno, mejor yo les poner una comento, cámara en clase, profe. ¿cómo? Poner una Sí, cámara en clase. y también estaría muy bueno, de hecho, si yo llego a la situación de que tengo que volver presencial, y voy a tratar de mantener la dualidad, o sea, de ir presencial y poner una cámara que me filme, digamos, para que me vean la cara, digamos, o por lo menos que queden las clases guardadas y después las puedan ver. Eh, la dualidad estaría buenísimo, si las aulas, sin infraestructura, estaría preparada en la universidad, tener sí. dualidad. Por ejemplo, en mecánica estaban viendo de hacerlo así e incluso mantener la virtualidad. Como Claro, tienen pocos alumnos, vieron que este año se incrementó un poco la demanda, digamos, de matrícula, entonces estaban viendo de dejarlo así, o sea que estaría bueno empezar con todas las carreras, no solamente mecánica. claro, sí, sí, Química ya estaba en los sí. laboratorios, por ejemplo. Bueno, química obviamente no pueden comprar el material tranquilamente como nosotros comprar un diodo. Imposible, ¿no? Pero eso estaba bueno, ya les habían abierto los laboratorios. Claro, pero ahí puedan trabajar. Eso está interesante. Ah, pero en electrónica ustedes ya pueden empezar a ir.
No, química, por ejemplo. Química sí, pero nosotros todavía, tengo entendido que no sé si alguien sabe otra cosa. Mm, mm. Bueno, esas son las novedades. Después, cuando tenga más información, lo vamos charlando. Bueno, ¿le parece si arrancamos? Si quieren, puede decir sí, profe. Bueno, Sí, profe. profe. No, yo acuérdense que pido feedback porque por ahí yo no sé si es porque yo me quedo sin señal de internet o bueno, ustedes están en silencio. Bueno, hace mucho que no tenemos clase. Entonces, estaría bueno retomar lo que vamos a hacer. Yo venía pensando en la última clase que vieron con el maestro. Trabajaron bastante bien, se trabajó bastante bien el tema del muestreo de las señales, de la modulación por pulsos. Pero como pasó bastante tiempo y visto que estamos bien con los tiempos, vamos a empezar no siguiendo de la última clase, sino que vamos a empezar un poco como superponiendo el tema o para repasar el tema de modulación de pulsos. ¿Sí? El primer tema era modulación por amplitud de pulsos. Pueden preguntar. Vamos a cambiar de cámara. Está. Vamos a poner vista del hablante. Bien. ¿Ven bien ahí? Sí, Sí, profe, está yendo. Perfecto. Y vamos a empezar a... ¿Estamos bien? ¿Arrancamos bien? ¿Cómo están? ¿Están con ánimo? ¿Con muy embolado? ¿Quieren hacer un comentario o algo? Tranqui, profe. Arrancamos Hace rato bien, no tenemos profe. sistema. Hace Así que mucho que no tenemos. Para ser lunes, demasiado. Demasiado para ser lunes. Bueno, pero vieron que les ha ido excelentemente bien en los parciales. Como para estar motivado. Bueno, arranquen. Vamos a empezar a grabar. Cualquier cosa me avisan. Bueno, entonces, tema de empezar es la modulación de pulsos. ¿Sí? En este caso, se trata de transmitir o de llevar la información con una modulación. Fíjense que hacemos el mismo esquema de modulación de la banda base por un tren de pulsos delta TDT y sacamos la señal muestra de T. ¿Sí? Este es el esquema de modulación que nos da la modulación llamada PAM. ¿Sí? Modulación por amplitud de pulsos. O sea, el objetivo es llevar en nuestra línea de transmisión, en nuestro medio, un tren de pulsos discretos cuyas información esté en la amplitud. Por eso es modulación por amplitud de pulsos. Y acá es donde está explicado el esquema de modulación por amplitud de pulsos y entramos y repasamos rápidamente la parte de muestreo de una señal. Usted me dice, no, profe, adelante, vaya más rápido. Ustedes me avisan y lo vamos manejando. El tema de muestreo es algo que ustedes tienen que haber trabajado bastante en teoría de señales. Y en este momento seguramente en técnicas digitales también.
Para hacerlo gráficamente, siempre vamos a ir representando las señales en el tiempo. Acá tenemos f de t. Hacemos una señal que puede tener esta forma. Y, sí. Bien. Pensé que me habían hecho una consulta. Y tenemos la función delta tt, que es un tren de pulsos separados, pulso ideal. Entonces, al multiplicar esto por esto, obtenemos nuestra modulación por amplitud de pulsos, que en este caso, fíjense que en la gráfica voy a dibujar líneas verticales que representen los intervalos de tiempo entre pulso y pulso. Y la separación en intervalo de tiempo es nuestro periodo t. Y acá tenemos la señal, y solamente existe la amplitud en cada paso discreto del tiempo. Eso es nuestra f de sampling de t, s de sampling, modulación por amplitud de pulsos. ¿Sí? Bárbaro, listo. El tema es que esto es una modulación ideal. A esta se llama ¿por qué ideal? Porque el tren de pulsos tiene un ancho 0, digamos. Y si hacemos la representación en frecuencia, tenemos en omega, f de omega, y tenemos nuestra banda base, y acá es significativo que está acotado en banda, por eso todas las señales de entrada se las acotan un filtro pasa abajo, se les hace un tratamiento, para decir que la frecuencia máxima es esta, omega m. Para afuera ya no tiene componentes de frecuencia. Y después tenemos la transformada de Fourier de un tren de pulsos. ¿Cómo era la transformada de Fourier de un tren de pulsos? ¿Quién se acuerda? Mientras me tomo un mate. Con pulsos también. Claro. Yo le pongo la expresión matemática, la pongo se las presento muy rápidamente a modo de repaso. Acá generalmente se pone un delta de omega 0 de omega, ¿sí? Y así como nuestro delta t de t, que es nuestro tren de pulsos en el tiempo, es igual a la sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito, ¿sí? De todos los impulsos unitarios separados, un intervalo t. Ahora, la transformada de esto es otro tren de pulsos. Fíjense que esto es una señal periódica, la transformada en una señal periódica es otra señal periódica, separado 1 sobre t, que es omega 0. O sea que este delta de omega 0 de omega es igual a omega 0 por la sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito, delta de omega menos n omega 0. O sea que vamos a tener trenes de pulso, todos separados por omega 0. Siendo omega 0 es igual a 2pi sobre t. Siempre llevando en radianes. Inversa. Y así como la multiplicación de tiempo es convolución en frecuencia, acá podemos llevar a hacer de una manera simple y conceptual la convolución gráfica de esto, en donde ya sabemos todo que la convolución entre
una señal, un espectro de composición densa de componente de frecuencia con un tren de pulsos, es la señal, esa banda base, en cada uno, separada en cada uno de los pulsos. Convolución, lo que vimos siempre. ¿Sí? Y ahí tenemos la señal en PAM muestreada. Y acá ya entramos en el concepto de muestreo, ¿no? Fíjense también acá que esto, ya para hacer y cerrar la rigurosidad matemática, digamos, F sampling de omega, F sampling de omega, acuérdense que era 1 sobre 2pi, el producto de convolución de F de omega, por, bueno, todo esto, delta de omega 0, de omega. Que si nos hacemos un espacio, está más que claro, vamos a ver que corro acá el... Si nos hacemos un espacio, está más que claro que esto va a quedar 1 sobre t por la sumatoria de n igual a menos infinito, de f de omega menos n omega 0. ¿Está bien? Que es lo que gráficamente hicimos acá. Esto a modo de repaso y lo vemos rápido. Entonces acá se desprenden algunas cuestiones, por ejemplo, que es el teorema del muestreo, en cuánto es, a qué frecuencia tengo que muestrear yo para que la señal que pueda recuperar sea la misma banda base, ¿no? Porque yo transmito esto, que después vamos a hablar un poco, ¿no? Porque esto, fíjense cómo una señal que está muestreada, esta es la señal de banda base en tiempo, en frecuencia, y esta es la señal en tiempo muestreada, idealmente, y fíjense, ocupa todo el ancho de banda. Es como que el espectro se expande, ¿no? Hay una expansión del espectro. Culpa de esta convolución, ¿no? Pero fíjense que la consecuencia de mostrar una señal es todo el ancho de banda. O sea que si esta señal queremos que llegue de un extremo a otro, tenemos que asegurarnos de todo esto, que es imposible, ¿no? Pero en el caso de que llegue, ¿cómo recuperamos de esta señal muestra de la banda base? Y acá, gráficamente, se ve muy claro. Con un filtro pasa abajo. Con un filtro pasa abajo, recuperamos la señal. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, ¿no? ¿Un comentario? Muy bien, profe. Volado? ¿Sí? ¿Está muy aburrido? No, está bueno el repaso. Bien, bien, bárbaro. Y acá viene la consecuencia. Fíjense que si nosotros empezamos a muestrear a una frecuencia mayor, a una frecuencia menor, si aumentamos la frecuencia de muestreo, todos estos trenes de pulso en frecuencia de la señal muestreadora se van a separar. Pero si achicamos la frecuencia de muestreo, todo esto se va a achicar, entonces todos estos espectros se van a empezar a juntar y a superponer. Y ahí entra el concepto de aliasing. Entonces, acá viene el criterio o la condición de frecuencia de muestreo, ¿no? O sea, fíjense que omega 0, que está ahí, tiene que ser por lo menos mayor o igual a 2 veces omega m. ¿Está bien? La frecuencia de muestreo. Teorema de Mata. Y acá si lo pasan de radianes por segundo, hertz, esto es 2pi por frecuencia de sampling, mayor o igual a 2 veces por la 2pi por la frecuencia máxima de la banda base. Esto es un tacho. Entonces sacamos acá y fíjense que la frecuencia de muestreo, teorema de muestreo, tiene que ser mayor a la frecuencia de banda base. O sea que si yo tengo una señal que está acá, ¿sí? Que tiene un ancho de banda máximo, omega m, en este caso en vez de omega m lo vamos a poner en hertz, de 3 kHz,
¿Cuánto es la mínima frecuencia de muestreo que yo, que yo puedo aplicarle para poder generar mi PAM? Y que a la hora de recuperarla no haya superposición y tenga aliasing. ¿Cuánto es? 6 kilos, profe. Sí, señor, deme 6 kilos de panes. 6 kilos muestras, 6 kilohertz. Exactamente, el doble. Nada más. ¿Sí? Profe, ¿no dice que tiene que ser mayor o igual? ¿Por qué Mayor o sería igual. 6? Porque es la mínima condición, ¿no? Puede ser de 6 hacia arriba. Ah, Ah, porque creo que le faltó el 2, por eso pregunto, profe. Abajo. Lo hice a propósito para ver si se dan cuenta. ¿Eso es por lo del teorema de muestreo, profe? Y lo que acabo de ver, esta es una forma burda y técnica y simplona de explicar el teorema de muestreo, ¿no? Sin la elegancia matemática que le dan en las otras materias de señales y esas cosas. Esta es una demostración gráfica, una comprobación gráfica intuitiva del teorema de muestreo, utilizando modulación por amplitud de pulsos, PAM, que en este caso se llama PAM ideal, porque los pulsos son ideales. ¿Seguimos? Sí, profe, vamos. Bueno, entonces, siguiendo un poquito más, vamos a plantear ahora en donde, el mismo caso de recién, nada más que vamos a hacer un muestreo más real, ¿sí? Que es el muestreo que se dice natural. Acá en vez de un delta, tren de pulso, vamos a poner una P minúscula de tau de T. Tau, este hermoso tau, se le pone porque hace referencia al ancho de pulso. F sampling de T. Entonces vamos a hacer de vuelta la grafiquita. Fíjense tiempo, F de T, tiempo, P, tau de T, y F sampling de T. Y en las líneas verticales vamos a empezar a marcar los tiempos o intervalos con un pulso perfecto de mi mano, los intervalos de tiempo. Entonces, ahora la señal puede tener esta forma. Y ahora los pulsos no son ideales, fíjense que tienen un ancho. Ese ancho es el tau. Fíjense que ahora entra el concepto del ciclo de trabajo, duty cycle, que en este caso es del 50%. El pulso puede ser más ancho o más angosto. Y si muestreamos la señal, que le hago el envolvente acá, quedaría una cosa así. En donde la señal muestra la amplitud, sigue naturalmente la forma de la señal original. Y acá viene la consideración en donde la composición espectral menos omega m de la banda base está bien. Ahora bien, ¿cómo es la transformada de este tren de pulsos que tiene un periodo t y tiene, voy a poner acá, son supuestamente todos iguales, ¿no? Un ancho tau. Mientras me tomo un mate. ¿Cómo sería la composición espectral? O sea, ya sabemos que, o ya recordamos,
que la transformada de una señal periódica es otra señal periódica, ¿sí? Pero, o sea, significa que tenemos un tren de pulsos. Pero ¿cuál otra consideración hay que tener acá? Era, Quizás no son pulsos, profe. seguimos teniendo todas las separaciones en omega, los pulsos, pero tiene un envolvente. Si recordaran la materia de teoría de señales, seguramente habrán recordado que hay una función sampling que envuelve el tren de pulsos. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, un poco. Y el corte por cero es inversamente proporcional al ancho del pulso. O sea que, si el pulso se empieza a angostar, los cortes por cero se van a ir más lejos. Y viceversa, si los pulsos se empiezan a ensanchar, esto se empieza a ir, los cortes por cero se empiezan a ir más hacia adentro. Pero siempre, al mantener el mismo periodo, la separación de los trenes de pulsos de la transformada es la misma. O sea, siempre está separado omega cero. O sea, es lo mismo que esto, nada más que ahora las amplitudes de estos pulsos tienen envolvente. ¿Se entiende? En este caso, omega 0 sería 1 sobre tau, ¿no? ¿Cómo? Omega cero sería 1 sobre t. O sea, 2pi sobre t. Esto porque tau es más. Mire, yo se lo hago acá como para cerrar. Mire. Esto es puramente gráfico conceptual, no vamos a hacer desarrollo matemático, porque si no vamos a gastarnos todo el tiempo. Y no viene el caso. Fíjense que acá tenemos un tren de pulso con un ciclo de trabajo del 50%. Después tenemos un tren de pulso más chiquito, pongámosle del 25%. Del periodo, ¿no? Pero fíjense que la señal de arriba y la señal de abajo, todas mantienen el mismo periodo. La única diferencia es el tau, que representa el ancho de pulso. Y podemos llegar a la situación casi ideal, en donde el ancho de pulso es cero, o sea, una función impulso unitario, que tenía una infinita, pero su base es cero. Y la transformada es así. Todas. Esta es el caso extremo. Tienen todos los trenes de pulso, todas igualmente separados. En omega 0. En este caso, acá, podemos tener así. Me pongo así para representar, pero tenemos un sampling, la función seno de x sobre x, que envuelve, y acá tenemos los pulsos. Tenemos un corte por cero. Esto es conceptual, ¿no? Y ahí. Y a medida que se angosta el pulso, el cruce por cero puede estar acá, por ejemplo, o acá. Entonces, fíjense que y después, cuando esto es prácticamente cero, ya no hay cruces por cero. No sé si se entiende la gráfica, si queda claro.
el concepto. ¿Se entiende, Sí, profe? profesor. Se ve, ¿Sí? se ve. Bueno, era eso nomás, y está todo igual separado. De todas formas, cuando tenemos este muestreo natural, el resultado del multiplicar o la convolución es exactamente lo mismo. Tenemos el envolvente y tenemos la banda base. En cada uno, acá no, y ahí está. Y ahí tenemos la señal de muestra. Y este es PAM. ¿Sí? Y esto es lo que transmitimos a nuestra línea de transmisión, y nuestro receptor, con un simple, ¿cómo podemos? Vamos a hacerlo en español. Filtro pasa abajo. Me acuerdo que tenía un profe de medios de enlace práctico que ponía así. No me gustaba que pusiera así porque era muy españolizado. Pero bueno, filtro pasa abajo. Y con un filtro pasa abajo recuperamos la FT. ¿Está bien? Y ahí tenemos nuestro PAM. Nuestra modulación, o sea, hemos visto modulación de pulsos en amplitud y metimos el concepto de muestreo de una señal. ¿Sí? En todos los esquemas siempre estamos hablando de esto, ¿no? De nuestro modulador de producto. La banda base y el tren de pulso con su ancho específico. Bárbaro. Pero también, ya yendo a sistemas de comunicación, un paso antes de la práctica, seguramente vamos a hablar de multiplicadores, pero quizás esto puede ser representado por un reloj, un clock, que determina la frecuencia de muestreo, y un generador de pulsos. Y eso es lo que alimenta nuestro sistema. Un reloj que determina la frecuencia y un generador de pulso que lo conforma con su ancho y su amplitud. Esto lo tomé ahí, esto porque lo vamos lo vamos a dibujar un poquito más para las otras modulaciones. Bien. Tenemos modulación por amplitud. ¿Dónde está la amplitud? ¿Dónde está la información? En la amplitud. ¿Qué pasa con el espectro? El espectro se ensancha, el espectro, ¿no? Aparecen un montón de componentes de frecuencia. ¿Qué metimos acá? Teorema de muestreo. Lo repasamos, la frecuencia de muestreo, 2 veces la banda base. O sea que si yo tengo una señal de 10 kHz de banda base, mínimamente la tengo que muestrear con 20 kilomuestras por segundo. Ahora, pongo acá ahí está. Entonces, ahora, ¿para qué hicimos esto? ¿Para qué hicimos PAM? ¿Qué ventaja nos representa? Si estamos modulando por pulsos y lo transmitimos por un canal, ¿qué ventaja? Si podemos haber transmitido la señal analógica y ya está. Si el canal, nuestra línea de transmisión, encima en banda base, tiene su característica, su comportamiento, que deforma la señal, todo. Profe, ¿tendrá que ver el procesamiento digital a la hora de recibirlo? Claro, obviamente, claro, me gusta ese comentario. Claro, es una tendencia de llevar todo procesamiento digital, que es como todas las comunicaciones actuales trabajan con señales digitales. ¿Por qué? Porque la electrónica de hoy nos simplifica mucho con procesos digitales, procesamiento digital de señales. Pero está excelente, y esa es la respuesta. Y también lo que se busca, o una de las ventajas de esto, es la multiplexación. La multiplexación de señales en tiempo. O sea,
hasta ahora, en la primera etapa que hemos trabajado con las comunicaciones analógicas, hemos estado trabajando siempre inconscientemente, pero siempre expuesto en el acceso a los canales por división de frecuencia. Acuérdense, tenemos el espectro y sintonizamos diferentes canales de información modulados en distintas frecuencias. Bueno, ahora PAM nos permite, por ejemplo, hacer ese concepto de multiplexación, pero por tiempo. Y ahora se los dibujo. Miren, que me tomo el mate. Si estoy muy lento, si estoy muy tranquilo, ustedes me dicen. No, profe, re bien así. Bueno. Porque no puedo escapar a mi naturaleza. Realmente hay días que ni yo mismo me tengo paciencia a mí mismo. Bueno, vamos a usarlo de este lado que está más pizarro. O sea, ahora entraríamos, para poner título, al concepto de multiplexación por división de tiempo. Miren. Tenemos una señal en PAM, que es esta, ¿no? La voy a dibujar. Obviamente sabemos que tenemos las líneas verticales que representan el tiempo de muestreo, que nosotros lo ajustamos podemos ajustarlo a la mínima, al mínimo muestreo para ahorrar procesamiento, que es 2 veces la frecuencia máxima de banda base, o para tener una guarda de frecuencia, o sea, para que los espectros, el resultado estén más separados y nuestro filtro para recuperar sea más económico, aumentamos mucho más la frecuencia de muestra. ¿Sí? Eso sería un justificativo para aumentar más la frecuencia de muestra. O sea, en vez de tener 2 muestras por hertz, podemos tener 10 muestras por hertz, que es lo práctico, ¿no? Ahora que lo pienso, en la próxima clase vamos a trabajar un poquito en la simulación con Simulink. Estaría bueno. Bueno, y ahora, fíjense que yo tengo acá el señal muestra con pulsos de un ancho específico. El ancho, todas esas cosas son criterios de diseños integrales que después, ahora vamos por el concepto. ¿Y qué nos queda entre pulso y pulso? Acá, entre muestra y muestra. Nada. Nos queda espacio, tiempo ocioso. Entonces, tranquilamente, podríamos sumarle otra señal multiplexada. ¿Por qué? Porque entre pulso y pulso no tengo nada. Entonces yo podría poner otra señal, pongámosle en rojo, que sea así, la señal original. Lo ven bien en rojo, ¿no? Y fíjense que yo lo muestreo, pero un ratito después. Lo muestreo después. Y lo sumo, superpongo. Entonces yo acá puedo multiplexar y me va a quedar una nueva señal cuya frecuencia de muestreo ahora es el doble, ¿no? O sea, la nueva señal, burdamente, va a tener este formato. Va a tener esto así, el pulso de una, el pulso de otra, el pulso de una, el pulso de otro, el pulso de uno, el pulso de otro, y lo pongo así porque más o menos esto es lo que pasa a la salida del canal, la deforma la señal por su comportamiento. ¿Ven? Tengo 2 Profe, pulsos ahora. no Sí. entendí bien. ¿Son 2 señales distintas que se samplean ahí? Son 2 señales distintas. O sea, en el tiempo libre que nos queda de la otra, de sampleo, se samplea otra distinta. Se suma la superposición, exactamente. O sea, entre muestra y muestra tengo tiempo para meter otra muestra. Entonces yo puedo meter en un solo canal, puedo meter 2 canales de información. No sé si me explico ahí. Sí, O profe, sea, sí, ahora sí lo entendí.
Yo tengo, ¿Y eso sería por cada frecuencia de muestreo? Yo en el mismo canal puedo tener distintas frecuencias de muestreo también, ¿o no? en el mismo, claro, en realidad se normaliza. ¿Por qué? Porque miren, yo tengo dos señales, F1 y F2. Y pongo acá la llavecita. Que esto es multiplexor, como ustedes lo conocen. No sé si han trabajado en técnicas digitales con multiplexor, imagino que sí. Bien. Cada señal va a tener su... Acá pongo el clock, y generador de pulsos, como había puesto antes. Y acá puedo aplicar entonces, por un camino muestra un pulso y por el otro pulso. Entonces estoy multiplexando y puedo tener varios, ¿no? Podría tener tres canales, o 4, o 5. ¿Se entiende ahí el concepto de multiplexación por división de tiempo? Sí, profe, se entiende. Pero Sí, perdón, sí, ahí dígale. tendríamos que tener, no tendríamos que tener un clock distinto para cada señal, porque Sí, señor. O está sea, bien. acá hay este dibujito por ahí, yo me parece que no elegí bien este dibujo o este esquema de generación, no elegí el correcto, porque no alcanza a explicar lo que comenta. Porque primero, ahí hay cosas como las bandas base, canal 1 de información y canal 2 de F1 y F2, pueden estar acotadas a distintas frecuencias, ¿no? O sea, esta puede ser una señal cuya frecuencia llega hasta 3 y esta hasta 4 kHz. Generalmente lo que se hace es, se acota a la máxima en ambas iguales, pero pueden tener distintas, ¿no? Suponemos que esta es la frecuencia máxima de esta señal sea 3 kHz y esta también en 3 kHz. ¿Sí? Son dos señales que está acotada en banda. Son dos canales de información en 3 kHz. Nosotros sabemos que individualmente a cada una, con cuánto es la frecuencia de muestreo. Y Sería como mínimo el 6, doble. ¿no? El doble, mínimamente el doble, o sea, 6 kilomuestras por segundo. Pero ahora, como tengo dos canales y los multiplexo, fíjense que esta señal ahora, fíjense, el tiempo de muestreo se duplica. ¿Entienden? Claro, entonces falta más todavía. Estaría Hace falta falta, en este caso, si son dos canales, ¿cuánto? el O doble de lo sea, que te falta, pero bueno, serían. exactamente el doble. Y O si sea que fueran si yo tres, tengo una señal de 3 kHz, ¿sí? te hace falta 6, y como son 2, Claro, 12. la frecuencia de sampling es de 6 kilomuestras por segundo, 6 kHz, pero si tengo dos canales, voy a tener este clock, este clock va a ser de 12 kHz. ¿Por qué? Porque tengo dos canales. Si tuviese tres canales, ¿cuánto sería la frecuencia de mi reloj? 18. 18 kilos. 18 kHz, sí señor. ¿Entienden? Fíjense que las señales, y acá le voy a poner las señales o banda base, las señales están acotadas en 3 kHz. La frecuencia de muestreo yo la defino en 6 kHz o 6 kilomuestras, que si hubiese definido más la frecuencia de muestreo, la frecuencia total de mi clock para mi multiplexor y finalmente para mi modulador se multiplica por la cantidad de canales. Y así puedo tener mucho más canales. Estamos ahí, estamos entrando en el concepto, ¿no? Acá quiero agregar algunas cositas más, pero me gustaría que me den feedback de que Sí, vamos profe, se entiende bien hasta ahí. bien.
¿Por qué? Porque ahora viene el análisis y decir, bueno, ¿y cuánto ancho de banda me ocupa esto? O sea, ya sabemos que el ancho de banda va a ser la banda base, para hacer un dibujito acá, va a ser la banda base que va a estar sumada, ¿no? Acá va a estar mezclado, pero va a depender mucho, o sea, el espectro, la señal, va a ocupar todo el espectro, como vimos recién, ¿no? Como analizamos recién. Acá tenemos multiplexor, el multiplicador, y esto lo metemos al canal. Ahí va. Yo lo estoy simplificando muchísimo, ¿no? Y hay No, otros esquemas, otra forma de generarlo. pasa que creo que, profe, lo que él por ahí lo está confundiendo es que como son varias señales, pero en realidad Claro, ahí lo que pasa es que está usando dentro de un mismo canal, está haciendo, samplea una señal, después de esa automáticamente se amplía la otra y así todas las que claro. vos quieras. Entonces entran todas Pero en una señal. exactamente, es una sola, es esta nueva. O sea, yo acá le dibujé las dos señales, en rojo una, en negro la otra, están muestreadas, y yo más o menos se lo representé sumada, ¿ven? Como si fuese una sola nueva. Uno, cuando uno puede recibir esa, y si no sabe que está muestrada, no entiende nada. Pero si uno está en sincronismo, uno puede demultiplexar esto. O sea, acá pone un demultiplexor y separa los dos canales y pone un filtro pasa abajo y recupera cada uno de los canales originales, de los canales de información originales. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Obviamente que este demultiplexor también tiene que ir con un reloj que tenga la misma frecuencia que el transmisor y a la vez esté sintonizado en fase, porque si no, vamos a estar errándole acá a la hora de multiplexar los bits. ¿Se entiende?
Entonces, sí o sí, hay que recurrir a algún artilugio o mandarlo por otra línea el reloj, o tratar de recuperarlo con un PLL, así como en FM recuperamos con un PLL la portadora, la banda base, digo, recuperar la fase, ¿no? La fase de ese clock. También esto es sencillo, ¿no? Y ahí empezar a discriminar. Esta muestra es para este canal, esta muestra le corresponde a la otra, entonces pasamos de esto a estas dos por separado. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien. Entonces, el análisis de recién, que también todo esto se charló en la clase pasada, inclusive se hizo simulación, y hubo una muy buena explicación del maestro con respecto al comportamiento del canal, y es lo que estamos charlando ahora, que estamos repitiendo para afianzar el concepto. El canal en sí se comporta como un filtro pasa abajo. ¿Qué significa? Que si yo tengo acá una frecuencia de corte de 10 kHz, yo si meto una señal de 5 kHz acá, un tono, o hasta 5 kHz acá, voy a recuperar una señal de 5 kHz. Va a salir porque está acá. Se puede llegar a deformar la amplitud un poquito por el comportamiento. Pero si meto una señal de 20 kHz, acá la voy a obtener No, a la salida. ¿Cómo? no. Y no, profe. O sea, Y Cuando te no, lo porque lo filtra, filtra. claro. Exactamente. Acuérdense que cuando el profe pregunta, las respuestas son sí, no, 0, 1, infinito. Lo que pasa es que el cable te quedaría como una bobina, tiene un comportamiento inductivo y capacitivo. Entonces, Claro, la frecuencia, la bobina impide el paso de las frecuencias altas y el capacitor te cortocircuita, digamos, la alta frecuencia. exactamente. Es el modelo de los parámetros distribuidos, o los llevan a concentrar de la línea de transmisión, que siempre hemos estudiado. De la línea de transmisión sencilla, no básica. Entonces, y a la vez, fíjense que va deformando la amplitud todo. Entonces, si yo tengo tres señales, ¿no? Cada una de 3 kHz, la frecuencia de sampling de 6 kHz, o sea que estoy mandando 3 canales con pulsos, ¿sí? O muestras de 18 kilomuestras por segundo. Ahora bien, ¿cuánto es el ancho de banda? O sea, ¿cuánto es la frecuencia de corte que yo necesito para cumplir este requisito? Esto es mi nueva frecuencia de muestreo. ¿Entienden? Al tener 3 señales, cada señal, si idealmente la muestro a 6, muestreo al doble, de 3, 6, pero como son 3, mi nueva frecuencia de muestreo es 18 kHz. Entonces, ¿cuánto es el mínimo ancho de banda que necesito en el canal para meter esa señal muestreada en 18 kHz? era al menos Acá, 18 kHz. acá entramos con el teorema del muestreo. El doble sería. O sea, 18 kilomuestras, en este caso, es la mitad. ¿Entienden? Si yo tengo una señal de 3 kHz, la muestreo con el doble, ¿o no? 6 kHz Sí. o 6 kHz. Ahora, como son 3 canales, lo multiplico por 3 y mi nueva frecuencia de muestreo es 18 kilomuestras. ¿Cuánto es el máximo ancho de banda que entra acá? La mitad. ¿Lo ven ahí o Claro, la no? mitad 9 kilos. 9 kHz. O sea, que yo tengo que asegurarme que este canal no tenga en la frecuencia de corte menos de 9 kHz. Y recién ahí voy a poder mandar mi señal en PAM multiplexada con 3 canales. Para que del otro lado aplique mi recuperación y toda la historia.
¿Se entiende todo este concepto? Miren cómo metimos concepto de señal, de frecuencia de muestreo. Nyquist. Siempre hablando de señales de 3 kHz, ¿no? Porque ahí dice 5 y Sí. 20 kHz, esos serían otros números. Sí, este eran números de ejemplos. Pero si yo tengo 3 señales de 5 kHz, ¿cuánto es la frecuencia de muestreo de ideal para cada uno? 10. De 10 en adelante, ¿o no? Entonces, Claro. tranquilamente lo podría muestrear con 20 kilomuestras por segundo. Sí. Ahora, si son 3 señales multiplexadas, ¿cuánto va a ser mi frecuencia de muestreo final resultante? 60. 60, sí señor. 60 kilohertz. Fíjense que yo pongo kilohertz, pero después vamos a empezar a trabajar con kilomuestras por segundo. Y ahora bien, ¿cuánto es el ancho de banda que necesito en mi canal? O sea, la frecuencia de este filtro pasa abajo, que necesito asegurarme para meter esta señal muestrada en 60 kilomuestras por segundo. 30 kHz. Sí, señor. 30 kilohertz. Excelente, ingeniero. Excelente. Pero ¿por qué lo muestro 20 kilos y no 10? Bueno, ¿por qué? Porque el mínimo es 10, ¿o no? Sí, Pero lo puedo mostrar con más. sí, obvio, pero necesito más ancho de banda. Exactamente, o sea, ahora viene, uno siempre elige la menor frecuencia de muestreo, que en este caso es 10. Pero a la hora de recuperarlo, puede darse la condición, a ver si, fíjense que acá, en este dibujito, la frecuencia de muestreo es más del doble, porque fíjense que las bandas están separadas. Mi filtro anda bien. Si hubiese tomado la relación ideal, o sea, la mínima frecuencia de muestreo, quedan así juntitas, ¿o no? Ah, claro. Entonces mi filtro se hace más difícil de aplicar. Entonces, eso justificaría decir, che, tomemos más muestras. De hecho, en la práctica se toma más muestras. Aparte, para poder obtener un acabado más completo de la señal de información. Entonces yo arbitrariamente, en vez de decir 10, dije 20, porque lo dije arbitrariamente, no sin justificativo. Pero si hubiese sido 10, acá estamos gastando más ancho de banda. Che, no tenemos ancho de banda. Y bueno, pongámosle plata acá, porque esto no tenemos, porque esto ya está instalado, ya está tirado, si estamos Sí, o hablando es de más caro telefonía. cambiar todo que poner un filtro más caro. Claro, de hecho, imagínense, ya tienen todas las, estamos hablando de telefonía y tienen todas las casas ya cableadas con cobre, con los cables categoría 3 viejos. Y le quiere dar internet ahí. Y resulta que esos cables tienen una capacidad de 1 MHz de ancho de banda. Entonces no pueden poner más de 500, no pueden poner más que eso. Entonces empecemos a poner la tecnología acá, porque esto ya está tirado. Y ahí así es como nació el ADSL, ¿no? Entonces pongámosle los filtros, entonces pasemos, son 3 señales, son 10 kilomuestras, entonces en este caso la frecuencia de muestreo resultante de los tres señales multiplexadas serían 30 30. kilomuestras. Y el ¿Y ancho de cuánto banda del serían 15. Sí, señor, exactamente. Se merece el día que sacó Diego usted en el parcial. Creo que sí. Yo no sé, no me fijo todavía. Ah, bueno. Bueno, si no sacó Diego, avíseme, así le pongo un día. Bueno, Profe, Sí. me cuesta Otro un día poco ver saca por qué. Sí, diga. Disculpe. Me cuesta un poco ver por qué tiene que ser la mitad del ancho de banda. ¿En dónde? Onda, La mitad. si se está transmitiendo una señal de 60 kHz, ¿cómo es que Kilomuestra. podemos Estos son lo muestra? pulsos. Kilomuestras. Pulsos. 60 kilopulsos. Señal muestradas. Si está muestrado, el ancho de banda requerido mínimo para que no se deforme la señal, para que se pueda recuperar otra, es este. Porque es por el tema de muestreo.
es, es muy es ambiguo, ¿no? Porque cuesta verlo. Claro, lo entiendo, me cuesta un poco abstraerme, pero lo entiendo. Claro, porque en el PAM, en el PAM de un solo canal, fíjense que si yo entro con una señal de 10 kHz, lo multiplico mínimamente por el doble, ¿no? 20 vamos a poner kilomuestras, o kilopulsos por segundo. Y eso lo meto en el canal. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que yo tengo, que tiene que tener el ancho de banda? ¿Cuánto es lo mínimo el ancho de banda que tiene que soportar ese canal para que la señal que entre y la señal que salga se pueda recuperar? No sé si me explico. Y fíjense que acá es ambiguo porque asegurándonos un canal de 10 kHz de ancho de banda, acá vamos a obtener la señal. Y de hecho el canal está funcionando como filtro. Entonces entramos con PAM y fíjense qué ambiguo que esto, y obtenemos FDT. Entonces, este análisis, digamos, funciona, pero no es ambiguo. Por eso, ahora llevarlo a la multiplexación ya queda más claro o es más útil, porque al poner varios canales vamos a obtener una nueva señal cuya frecuencia de muestreo es mucho mayor. Y ahí sí tenemos que asegurar una ancho de banda que es la mitad, para que lo que se obtenga sí se pueda demultiplexar sin problema y recuperar cada una de las señales. Por eso opté por explicar en multiplexación para poder explicar el tema de los anchos de banda de los canales. Bien, profe, me quedó claro. De hecho, también lo que se hace es, a la salida de nuestro sistema, antes de meterlo se puede poner un filtro, antes de meterlo al canal. ¿Por qué? Porque de esa forma caracterizamos el canal a nuestro gusto. Porque el canal, al estar de esta forma caracterizado por su tecnología, su material, su fabricación, su calidad, nosotros decimos, no, bueno, pongamos un filtro pasa abajo antes, que tenga el comportamiento que nosotros queremos y conozcamos, entonces nos aseguramos que el otro extremo sale como queremos. ¿Entienden? Por ahí se lo suele llamar filtro de ecualización, en las líneas telefónicas se los puede poner en receptor y esas cosas. Entonces así nos ajustamos a nuestra idea. Y aparte, este canal tiene un diseño y acá entra el concepto de roll-off que lo vamos a retomar un poquito más adelante. O sea, esto lo vamos a poder retomar. ¿Por qué por meter el roll-off? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo dijo el último cuando hizo el dibujito rojo ahí? No, se me cortó un poco. Yo lo que explicaba era que en el canal, en nuestra línea de transmisión, ¿sí? Nuestro par de cobre, entre todas las cosas que lo caracterizan, lo podemos expresar como un comportamiento así, de esta forma, ¿no? Inclusive puede tener una cosa así, ¿no? Como un filtro paso abajo, una respuesta en frecuencia, ¿no? Se llama caracterizar el canal. Lo que se hace es con un analizador de redes, se le mete, inyecta a la entrada señal, se hace un barrido de frecuencia y se mide la respuesta. Así de fácil. Y ahí sí se sacan los parámetros, todos los parámetros S, la impedancia característica, todas esas cosas de nuestra línea de transmisión. Pero la señal que introducimos va a estar atado a esto, ¿no? Todas las componentes, porque la señal de entrada puede tener esta respuesta, esta composición de frecuencia. Entonces, para que la salida no se deforme con respecto al canal, lo que hacemos es, en nuestro sistema, entre la señal que introducimos y el canal, metemos un filtro pasa abajo, cuya caracterización de ese filtro pasa abajo es conocido y diseñado. Entonces,
puede tener este comportamiento, es conocido que son los filtros de Nyquist. Y con eso ya caracterizamos la señal de salida y nos independizamos del canal. ¿Se entiende el concepto? Sí, ahora sí. Bien. Después vamos a retomarlo. ¿Por qué? Porque esto de acá ya viene el diseño y viene el tema del roll-off. ¿Sí? Porque idealmente, y esto es lo que explicó la clase pasada de maestro, un canal ideal puede tener este corte en la frecuencia de corte. Pero en la práctica es así. Se extiende un poquito más. Esa extensión, esa calidad, es el roll-off, ¿no? Y bueno, mientras el roll-off sea cero, es un filtro ideal. A medida que aumente el roll-off, es un filtro más real, que es el diseño. Ya lo vamos a ver cuando veamos PCM. Y a la vez, también esto viene de la mano con el concepto de interferencia intersímbolo, que tiene que ver con la multiplexación de señales. Pero tranquilo, que ya esto lo vamos a ver un poquito, lo vamos a empezar a trabajar cuando empecemos con PCM, que es la modulación de pulsos final. Bueno, entonces, me tomo un mate, me hacen algún comentario, quieren decir algo, tomen aire, respiren. Me tomo un mateico, se me acabó la yerba. Qué cara que está la yerba, che. Qué cara. Hay que comprar de 10 kilos. Sí, yo tenía un compañero de trabajo que era de Misiones. Y una vez supo traer, era yerba Amanda, pero venía en un envase distinto, esos envases grandes, tipo horpillera, y nada que ver con sabor. No es que yo sea un sommelier del mate, ¿no? Pero nada que ver con la yerba Amanda que uno encuentra en el súper. Era más rica. Y bueno, los sommeliers del mate, había cada uno. Bueno, miren, sigamos. Hay que comprar en cantidad, o si no, recurrir a secado del sol y reusarlo. También tenía un compañero de trabajo uruguayo que me contaba que no se le lavaba el mate, y la yerba, el mate así, cuando terminaba de tomar, lo guardaba en la heladera. Y después otro día sacaba y seguía tomando del mismo mate. Sí, Solamente, mis abuelos la secaban al sol, bro. bueno, eso de Tu cultivo, profe. yerba mate, muy bien. Espere, estamos grabando, ingeniero. Perdón, profe. Bueno, modulación de pulsos. Entonces, modulación de pulsos, sigue Manuel, levanta la mano. ¿No? Perdón, fue sin querer, profe. Ah, está bien. Yo pensé que iba a decir que yo también cultivo. Bueno, No, entonces, por ahora no. igual, bueno, después hacemos el último, hacemos todos los comentarios y todos los chistes. No, chistes, no. Modulación por amplitud de pulsos. Hasta ahora hemos transmitido, hemos charlado de las bondades, de multiplexación, que eso está genial, el ancho de banda necesario, bueno. Y llevarlo todo a un sistema digital. ¿Sí? La respuesta a todo es llevarlo digital, porque hoy en día la tecnología es digital. Entonces, la información en la modulación de pulsos por amplitud está en la amplitud. Entonces, si bien los pulsos están en su posición y tienen su ancho fijo, no es inmune al ruido de amplitud. O sea, el ruido que se le inyecta, que puede sufrir la señal por diversos motivos, que en su momento ya trabajamos, por diversos factores, pueden afectar a la amplitud del pulso, y a la hora de recuperarlo podemos cometer errores.
Entonces, se empiezan a trabajar con otras técnicas en donde si la información se busca ponerla en otro lado que no sea en amplitud. O sea que los pulsos de la señal modulada en pulsos tengan la misma amplitud. Entonces se excursiona por dos técnicas que lo vemos rápido, que es PWM y PPM. Modulación por ancho de pulso y modulación por posición de pulsos. ¿Sí? Acá le hago el esquemita. Fíjense que no hemos simulado nada hasta ahora. Acá podemos entrar con el concepto del sample and hold, de la digitalización de la señal. ¿Se acuerdan del concepto de muestreo y retención? Cuando vieron conversores analógicos digital. Todavía no lo han visto. ¿No lo han visto en técnicas? Bueno. Lo que están conversando este año creo que todavía no llegaron a ver. Ah, bien, bien, bien. Bueno, ahora lo vemos rápidamente, quédense tranquilos, es re sencillo. De hecho ya tiene todo resuelto. Y acá se hace un proceso de sample, esto es sample and hold, muestreo y retención. Acá se pone un generador rampa, y eso se suma. Y acá viene el concepto principal de la modulación de ancho de pulsos, que es comparar. Un comparador. Fíjense que me tomé la molestia de escribir para en vez de poner contra. Y se compara con una tensión de referencia. Voy a poner simplifico. Y acá tenemos PWM. Bárbaro. Excelente. Mira. Lo voy a dibujar acá. Aunque de todas formas va a ser mejor así. Vamos a hacer varias de estos. Los tiempos de muestra. Y tenemos una señal de este tipo, que sube y baja. ¿Sí? A este señal le aplicamos el sistema de muestreo y retención, sample and hold. Fíjense que acá, en cada uno de estos puntitos, ¿se ve mejor ahí? Espero que sí. En cada uno de estos puntitos son los instantes de muestreo. Entonces acá, toma la muestra, puede tener esta amplitud y retiene hasta el siguiente instante de tiempo. O sea, el circuito del muestreo de retención es una llave que toma el valor de ese momento y después levanta la llave y hay un capacitor que almacena. Hay todo un diseño, todo que quizá lo vean o quizá no, porque ya está todo resuelto, incluido en los conversores analógicos digitales. En el siguiente pulso de clock, en el siguiente pulso de muestreo, toma la muestra y la almacena hasta el siguiente. Siguiente, toma la muestra, almacena hasta el siguiente, toma la muestra, almacena hasta el siguiente, toma la muestra, fíjense que nivel de capacito, toma la muestra. Y ahí tenemos la señal, ¿la ven ahí? La señal muestreada y retenida. Ese es un esquema de señal sample and hold. Esto es el paso previo a convertir con un conversor analógico digital, ¿sí? Hay un proceso de cuantificación, que lo vamos a charlar cuando veamos PCM. Vamos a ver para acá ahí está. Vamos a sacar el zoom. Estoy estrenando compu. Está muy buena, pero es de la que tiene el botón de apagar al lado del botón suprimir. Así que si en algún momento estoy escribiendo o haciendo alguna simulación y se me corta es porque le agarré el botón.
pongamos acá el generador rampa. Vamos a hacer así. Y ahora yo lo voy a volver a dibujar acá. Ustedes me avisen si no lo ven. Está la suma de la señal muestreada y retenida. Y acá, esto de acá, es mi tensión de referencia. Y fíjense que mi tensión de referencia en mi comparador me va a dar que, por ejemplo, acá voy a tener un pulso angostito, acá voy a tener un pulso más ancho, acá voy a tener un pulso mucho más ancho, voy a tener muy, muy ancho, y acá no tan ancho. Bueno, esto tiene toda la misma amplitud, ¿no? ¿Se entiende ahí el PWM? De este esquema, ¿no? Lo generamos. Sí, profe, ¿se entiende? ¿Es el segundo gráfico que era, profe, los triangulitos solos? Esto es Sí, generador eso. rampa. Ahí va. Acuérdense que en el esquema tenemos generador rampa que lo sumamos a la señal muestrada. ¿Ven? Esta, 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 y la suma es esta. Yo puse la tensión de referencia. Obviamente está todo hecho a mano, pero lo importante es que entiendan el concepto y simplemente que vean que PWM, fíjense que la señal, mientras mayor es la amplitud, el ancho de pulso es mayor, perdón, y mientras la amplitud decae, el ancho de pulso disminuye. Yo sé que la información ahora, en vez de estar en la amplitud del pulso, está en el ancho de pulso. ¿Sí? Eso es PWM. ¿Se usa? No. ¿Por qué? Porque tiene su desventaja a la hora de recuperar. Obviamente que acá si logramos, metemos esta única señal en el canal, como está implícita la banda base, con un filtro pasa abajo, se recupera la banda base de PWM. Pero, por ejemplo, no permite la multiplexación. Entonces, ¿qué otra técnica podemos usar si no queremos poner la información en amplitud y no queremos poner la información en el ancho? Otra técnica que se desarrolló es la técnica de PPM. En la técnica de PPM, modulación por posición de pulsos, lo que se busca es que la información esté en la posición del pulso. Entonces, lo que se hace es poner un circuito o un esquema, un circuito monoestable, un mono estable, que dispare un pulso de salida con francos de bajada. ¿Qué significa eso? En este caso con francos de subida, porque yo lo hice al revés, pero fíjense acá. Cuando sube la señal, dispara un pulso. Sube la señal acá, 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 dispara un pulso. Espero que se haya entendido conceptualmente. ¿Se entendió? O sea que es necesario el PWM primero. Sí, esto es una forma de generarlo, ¿no? Primero, ahí vamos a hablar de la generación, ¿no? Pero entienden el concepto. Ahora la información no está en el ancho, sino en la posición del pulso dentro de del periodo de muestreo. El de abajo sería PPM, entonces, profe. Sí, señor. Exactamente. Lo hice a propósito, como siempre, para que me lo corrija. La información está en la posición. Sí. Sería posición respecto al PWM, ¿o no? Claro, bueno.
la posición con respecto al PWM, pero en realidad la información está en la posición. Sí, para recuperar se pasa de ppm a PWM y después se aplica el filtro y se recupera la banda base. Es la posición, se vale del PWM. Esta técnica o este esquema, ahí levanto la mano. Sí, profe. Cuando no modulamos información, ¿a dónde se ubica el pulso? ¿En el centro o a uno de los Bueno, costados? acá me salió al revés, ¿no? Pero fíjense que así como la amplitud es muy, cuando la amplitud de la banda base es muy alta, el pulso es muy ancho, acá podemos decir que la posición está cerca del tiempo inicial. O sea que cuando uno modula, el pulso es angosto, entonces está muy a la derecha. ¿Me expliqué bien o...? Sí, se entiende. ¿Sí? Pasa que me parece que el diente de sierra lo hice al revés, pero no importa. Sí, sí importa, no, no es que no importa, el concepto es así. Lo que pasa es que a la hora de generarlo, tenemos este sistema y bueno, cómo llevarlo a la práctica, puede ser con electrónica discreta o directamente, hoy en día, esto ya no no es necesariamente un armado de componentes electrónicos, sino que es un código, ¿sí? Un código en C, un código en VHDL, ¿no? De lenguaje de descripción de hardware. Entonces, eso es la actualidad, ¿no? Eso es así. No pensamos nada más en el circuito, sino ya en programarlo. O lo programamos en lenguaje gráfico. Lo hacemos con el multisim. Después lo sacamos por una interfaz y listo. La información está por... ¿Cómo lo recuperamos? Podemos pasar de ppm a PWM. Perdón, ¿he respondido todas las dudas? Sí, profe, ¿por qué se usa diente de sierra? ¿Es por algo en particular o por una cuestión de abaratar costos? El diente de sierra, ¿por qué? Porque permite poner esta tensión de referencia y fíjense que el diente de sierra es el que al estar más arriba o más abajo es el que nos va a dar el ancho de pulso, al compararlo, al comparar esta señal con la tensión de referencia. ¿Podría ser triangular? Sí. Profe, ahora, para esa técnica, siempre hay que utilizar un ADC que sea el tipo rampa. Ojo que acá no estamos usando, no estamos usando conversores analógicos digitales, nada. No piensen, no mezclen el concepto de viene en la mente el desarrollo de un conversor analógico digital con el método de rampa. No tiene nada que ver esto. Esto es una generación de PWM, una modulación por ancho de pulso, donde la información está en ancho de pulso. Y esto es PPM, modulación por posición de pulso, donde la información está en la posición del pulso dentro de su periodo. Según la posición, está dando referencia a que la banda base es de mayor amplitud o menor amplitud. Y en PAM es modulación por amplitud de pulso, la información está en la amplitud. Ese es el concepto, nada más. Generando acá está el esquema. Sí. ¿Y por qué es necesario la señal de rampa, sumársela y no usamos directamente la primera señal que obtuvimos con una referencia? Espera que corre un... O sea, la señal ampliada, usar esa con una referencia y ya podemos hacer el PWM. Sí, lo que pasa es que el hecho de dar rampa, esta rampa, es lo, digamos, no sé si se ve gráficamente acá, ¿no? Al compararlo, la referencia hace que el ancho que agarra de cada rampa va a dar el ancho de pulso al compararlo. Acá al compararlo me parece que no se va a poder obtener el resultado PWM. Ah, claro, ahí va, ahí va. ¿Eh?
sea, ¿estamos bien? ¿O más o menos? Sí, sí, ahora sí. ¿Sí? Bueno, acá PWM seguramente lo van a trabajar en la materia electrónica de potencia, porque PWM es lo que se utiliza para controlar la velocidad de los motores. La forma de alimentar los motores es un PWM en donde mientras mayor es el pulso es mayor la velocidad, menor es el pulso es menor la velocidad. Para eso se utiliza en PWM. Y seguramente lo van a armar, hay un práctico que, bueno, suponemos que volvemos a la presencialidad, que es con una llave H, a modo anecdótico, y con eso control, es para comentarlo. El uso de PWM está muy asociado al control de velocidad de motores eléctricos. Claro, también puedes controlar un horno, la temperatura del horno, está bueno también ver eso. Claro, porque inconscientemente el valor promedio es una forma de controlar sin necesidad de estar disipando potencia continuamente, sino que se da por pulsos. Fíjense qué importante que es no mantener un valor continuo de potencia que se entrega. Es más efectivo largar pulsos, porque la potencia promedio puede llegar a ser mucho menor que la potencia total de una continua. Ese concepto agárrenlo, después lo vamos a trabajar bien cuando veamos las codificaciones de línea. Bueno, ¿seguimos? Ese silencio. ¿Sí? Ese silencio no quiero seguir más. Seguimos. Miren. Tanto PAM, PWM como PPM no se utilizan para las comunicaciones. De códigos. ¿Por qué? Porque PWM y PPM quitan esa ventaja de multiplexación. Y el problema de PAM es el ruido, entonces todavía estamos ante el problema que nos interesa resolver: cómo transmitir pulsos, manteniendo la amplitud, manteniendo el ancho y manteniendo la posición. Entonces aparece una técnica que es PCM, modulación de pulsos codificados. Y acá sí vamos a entrar con la partecita de conversión analógica. En PCM, vamos que hacemos esto y ya termino. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? ¿Sí? Sí, profe, sigamos. En PCM, podemos empezar a representar conceptualmente el sistema de generación de una señal PCM, o sea, modular en PCM una banda base analógica, inicialmente con un PAM, P tau de T, y luego se aplica un proceso de cuantificación y codificación. Wow, acá tenéis, cuantificación y codificación. Cuando ustedes vayan a una entrevista de trabajo, pongan en los puntos en ahí. Cuando le hagan el análisis el psicológico. Y escriban bien. Eso nos genera IPCM. Ahora, desmenucemos un poquito más esto en la práctica y llevémoslo, por ejemplo, a un esquema real. A nuestra señal le podemos aplicar el esquema de muestreo de retención e inmediatamente
lo introducimos un conversor analógico digital, con el método de rampa, con el método de lo que sea, conversor analógico digital, en donde vamos a tener la señal, cada valor de la señal, codificado en bits. O sea, acá tenemos la codificación. Y acá, en esta partecita, tenemos parte de la cuantificación. Tomamos la muestra de señal y la convertimos. Y a la vez, esto va latiendo, ¿no? Esto va procesando en tiempo real, pongámosle tiempo real. Entonces, hay un clock que tiene que ver mucho con ¿qué? Con la frecuencia de muestreo, con su generador de pulsos, que va a controlar el sistema sample and hold y que va a controlar nuestro conversor analógico digital, ¿no? Convierta, convierta, convierta. ¿A qué frecuencia es la frecuencia de muestreo? Si yo entro con una señal de 10 kHz, tengo que conversor, porque si no, no pasa nada. ¿Estamos en sintonía? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Entonces, con una resolución de 3 bits, o sea, fíjense que si tengo 3 bits de resolución, puedo tener el valor 0, que digitalmente a la salida de los 3 bits tengo 000, puedo tener el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y bueno, acá ponemos el 1, 1, 1. Bueno, vamos a hacer toda la codificación. Fíjense que acá estamos codificando en la parte de codificación. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. ¿Está bien? Acá dejo este espacio para poner mi señal en PCM, ¿no? Y acá, como venimos representando, perdón, en las líneas paralelas, verticales, son los tiempos de muestreo, que sabemos que tiene que ver con la frecuencia de muestreo, que es, es el doble de, idealmente, o el mínimo, y de la banda base. Y acá voy a tratar de dibujar una señal. Y acá empieza el juego. Primero, en el primer instante de clock, de reloj, estoy acá. La señal vale 0. ¿Sí? Tomo la muestra, cuantifico a 0 y codifico en 0. O sea que la codificación es 0. En el siguiente instante,
en el siguiente instante, en el siguiente clock, tomo la muestra. Pero yo no puedo tener, acá fíjense que está acá, un poquito más abajo o arriba del medio. Pero no puedo tener un 0,5, porque como tomé una resolución de 3 bits, tengo 0 a 1. Este es el escalón, ¿entienden? Acuérdense, el conversor analógico digital pone una tensión de referencia, por ejemplo, de 0 a 255 voltios, o mejor dicho, de 0 a 7 voltios, y si entro con 1 voltio, voy a tener convertido 0,01, pero si entro con 0,5 voltios, sí o sí, lo que va a hacer el conversor es tomar una decisión, es decir, che, ¿dónde lo tomo? ¿En 0 o 1? Pum, tomo en 1. ¿Entienden el concepto de cuantificación? Sí, profe. Por eso acá en el esquema está cuantificación. Después se codifica. Y acá está lo práctico. En el siguiente instante, retengo. En el siguiente, ¿cuánto vale? ¿1 o 2? ¿Qué está más cerca? 1. El 1. Bueno, pero hay un error de cuantificación, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Y ahora? Recién Sería el 3. me sorprendí a mí. Y 3. Me sorprendí a mí mismo respirando como eso, así como agitado, no sé por qué. Y retención. Tomame una muestra, ¿cuánto puede valer? 6. Y ahí 6. Excelente, 6, saltamos 6. Fíjense que acá mantenemos. Qué importante es, cuando empezamos a aumentar la frecuencia de muestreo, tenemos mejor resolución, y cuando tenemos mayor cantidad de bits, cometemos menos error de cuantificación. Tomamos una muestra, siguen 6. Siguiente muestra, ¿cuánto vale? 4. Lo bajé a 4. 4. Sí, señor. Sí, señor. La siguiente. Sería 2. 2. 2. Y retenemos. Bueno, y ahí. Yo creo que ahí ya está bastante claro. Entonces ahí tenemos la señal cuantificada. Ignórenlo que me salió mal el dibujito, pero ¿se ve bien ahí en rojo la señal cuantificada? Sí, profe, se ve bien. Esta es la señal cuantificada en rojo resaltado con un super Mario. Ahí está. Y bueno, y ahora, ¿cuál es la siguiente etapa? Conversor analógico digital, que es la codificación. O sea, acá está. El 0 sale en serie, en paralelo. Si yo tengo los 3 bits, voy a tener 0, 0, 0. Suponiendo que es menos significativo de esto. Pero a la vez, esto lo meto en un multiplexor. ¿Para qué? Para que mis 0, 0 salgan en serie. ¿Entienden? Sí, sí. Pueden decir, no, profe, no entiendo. Así yo me frustro. Entonces acá está todo 0. La siguiente es 1. 0, 0, 1. Entonces 0, 0 está dividido en tiempo, ¿no? 1. La siguiente sigue siendo 1. 0, 0, 1. El siguiente es 3. El 3 es 0. Lo pongo acá, ¿no? Pero en realidad, acá fíjense que yo separé, ¿no? Pero en realidad es así, ¿no? Es un valor de continua y después vuelve a 0. ¿Entienden? Después en 6 tenemos 1, 1, 0, 1, 1, 0. Después tenemos 4, 1, 0, 1. Bueno. Y en 2, 0, 1, 0. Y acá tenemos P0. ¿Cómo lo ven?
¿Cómo lo ven? ¿Lo entendieron? Sí, se Y entiende, esa, profe. esa transmisión Sí. serial, profe, se hace como se ve en técnica, con los bits de parada y los bits de Bueno, paridad y demás. fíjense acá como, y esto yo se los comento porque yo, por ejemplo, qué interesante que es esto, porque yo trabajo en el mundo de las comunicaciones, el mundo de comunicaciones, trabajo en el área de networking, y, y conocer esto me ayudó a trascender, entender el funcionamiento de todos los protocolos de comunicaciones, porque acá estamos transmitiendo el tren de pulsos de información puro. Acá esto es información, pero después entran los protocolos de comunicación. Es una capa más. Esta es la capa, esta vendría a ser la capa física, donde decimos, bueno, acá metemos 5 voltios, 0 voltios, frecuencia de muestreo tanto, entonces, si yo estoy, y acá ya ahora vamos a hacer un numerito de la frecuencia de muestreo, codificación, todo, y después decimos, bueno, cada 8 bits, del otro lado vamos a avisar, vamos a mandar un pulso de sincronismo, vamos a mandar un bit de paridad. Esos son los encabezados. ¿Está bien? Es la siguiente capa de comunicación. O sea, esta vendría a representar la capa física y la capa de transporte. Bueno, la capa física. Sí, Y la la siguiente capa, información pura, digamos. claro. Y después los siguientes son los encabezados, en donde le ponen, bueno, esto es la paridad, este es el origen, y ahí entran todos los protocolos de comunicación. Ustedes como electrónicos arrancan desde acá. Y desde acá pueden seguir y pueden entender todos los protocolos de comunicación sin problema porque son descriptivos. Y es lo que le da ventaja a su un ingeniero en tele. Lo que pasa es que en esta carrera no se les enseñan los protocolos de comunicación si se van a dedicar en el igual. Quizá hay algunas materias optativas que sí lo trabajan y van como trompadas. Pero esto estamos arrancando en la capa, fíjese, de codificación, ¿sí? De capa física. Y después sí, entran de paridad, como el RS-232 que ahí explico. Pero podría ser otra cosa, ¿no? Otro tipo de protocolo. O sea, qué sé yo, en vez de transmitir 8 bits, transmite de 48, en vez de bit de paridad, hace un control de redundancia cíclica, le aplica un hash, y del otro lado lo que recibe le aplica el mismo algoritmo y obtiene un hash, compara, y si le va bien es porque no llegó corrupto, y a la vez, si llegó mal, devolverle al transmisor y dicen, che, este me llegó mal, este paquete, entonces retransmitímelo, y ahí es donde entra el TCP. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces ya estamos adelantando mucho. Entonces volvemos acá a PCM, lo más básico. ¿Se entendió? Sí, No, profesor, sí. varias cosas. Ah, bien. Y acá viene interesante. En PCM, modulación por codificación de pulsos, la amplitud es fija, la posición del pulso es fija y el ancho de pulso es fijo. Lo que pasa es que acá, y acá se ve claro que este T, tiene que ver con la frecuencia de sampling. Mientras más frecuencia no podemos tener tantos bits. ¿O no? Claro, acá adentro tienen que entrar los bits en serie, que es la velocidad del multiplexor. Si acá metí 3 bits, o sea, puedo meter cuantos bits quiera, todo depende de la tecnología y el ancho de banda, porque esto ocupa un ancho de banda. ¿Entienden? Ahora viene todo el análisis posterior a esto, ¿no? Acá entramos en concepto. Pero fíjense que acá, si tenemos una señal de 10 kHz de ancho de banda, ¿con cuánto le decido muestrear? Mínimamente, lo muestreo con cuánto. Con el doble. Exactamente, 20 kilomuestras. Fíjense que ahora voy a poner que 20 kilos muestras por segundo. Pero, yo
estoy codificando, ¿cuántos bits? ¿Quieren 8 bits? Hagamos 8 bits para tener mayor resolución, aumentar la cantidad de bits, achico el tamaño, la altura de los escalones y cometo menos error de cuantificación. Bueno, 8 bits. Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad que va a tener mi multiplexor, que va a definir mi velocidad final en PCM? ¿La velocidad esta por la cantidad de bits o no? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuánto es la velocidad que va a tener esto con el que tengo que alimentar mi multiplexor? Claro, sí, es la velocidad por cada bit, sí. Claro, acá fíjense que el tiempo de muestreo, que es 1 sobre velocidad de muestreo, es este tiempo. En este tiempo, tengo que dividirlo por 8, o por la cantidad de bits que tiene que entrar acá. Que en este caso, como estamos hablando de frecuencia, lo multiplicamos por la cantidad de bits. O sea que sería, si son 8 bits, esto serían 160 kilo bits por segundo. ¿Entienden ahí? O sea que entré con una señal de 10 kHz y me ocupa 160, tiene una velocidad de 160 kilobits por segundo. Es esta trama, ¿no? Esta trama serial. En 8 bits. ¿Quieren comentar algo, decir algo? ¿Esta sería la velocidad que tiene que tener el clock? Esa es la velocidad del clock del multiplexor y va a ser la velocidad final que yo estoy transmitiendo, 160 kilobits por segundo. No sé si lo alcanzó a trascender o no, lo agarraron. Sí, más o menos sí. O sea, yo tengo 10 kilos, y ni hablar sino multiplexo, porque PCM me permite multiplexar. Si yo tengo por n canales, mi velocidad en bits por segundo se va a multiplicar por la cantidad de canales. Entonces, yo entro con una señal, 10 kHz, frecuencia de muestreo y 20 kilomuestras. Pero lo codifico a 8 bits, entonces yo tengo que meter los 8 bits en el intervalo que me da las 20 kilomuestras. Por eso se multiplica las 20 por la cantidad de bits. Y eso me va a dar la cantidad de bits por segundo. Es mi velocidad de PCM. O sea que si Todo usamos eso una mínimo. DC de 12 bits, tenemos Si- muchísima Y si más fuese, velocidad. si fuese de 12 bits, ¿cuánto me daría? 240. 20 por 12. ¿Cuánto es 20? ¿240? No, Sí. 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 20, 240. Esa es la velocidad Kilobits. mínima, ¿no? Esa es la Es velocidad mínimo. mínima. Si mostramos un poquito más, se va más arriba todavía. Si muestramos a 30, 40, si muestramos a más muestras por segundo, o sea, la velocidad de la DC, la velocidad es mayor. Y ahí vienen, ¿no? Los bits por segundo. Y la pregunta es, y esta es la pregunta final porque ya estamos terminando, digamos. ¿Cuánto es el ancho de banda que tiene que tener mi canal para meter esos, no sé, 160 kilobits? ¿En cuántos canales? O sea, multiplexado o no. ¿Estás serio, profe? No. Ahora estamos trabajando con un solo canal de 10 En kHz. 80. Le aplicamos todo esto es esto, para transformarlo en PCM y lo metemos en nuestra línea de transmisión. Ahora, ¿cuánto tiene que ser la frecuencia mínima, o sea, para que sea apto ese canal? 80 sería.
Miren, sí. Y yo se lo explico fácilmente acá por qué. Acá tengo mi señal en bit. Vamos a ponerle así. Bit, no bit, 2 bits, no bit. ¿Sí? Este ignorante. Acá yo tengo un bit en 0 y un bit en 1. Un bit en 0, un bit en 1, un bit en 1, un bit en 0. Fíjense que esta situación de 0,1 y 0,1 es una situación extrema, ¿no? De mayor consumo de ancho de banda. ¿Por qué? Porque se puede representar con una señal de este tipo. Esto es la salida del canal. Y fíjense que esta señal, este hertz, representa 2 bits. O sea que un hertz es igual a 2 bits por segundo. O sea, con el mismo concepto de recién, dividir la mitad, significa que si yo tengo 160 kilobits, con 80 kilohertz, me alcanza para que si yo entro con esto en el canal, a la salida tenga más o menos esto. ¿Se entendió? ¿Entendió, profe? ¿Sí? Bueno, igual que en ese taller, la clase que viene vamos a trabajar, ¿no? Porque fíjense que vamos a hablar un poquito más después de esto, ¿no? De cómo el canal afecta. Y acá es donde entra la importancia de modelar el canal con un filtro anterior con su roll-off. ¿Sí? Pero acá viene el concepto que el ancho de banda que va a ocupar PCM, o sea, el ancho de banda AB de PCM ideal es la velocidad PCM sobre 2. O sea que si yo tengo 240 kilobits, necesito un canal que soporte idealmente 120 kilohertz. Pero como nosotros metemos ese filtro de ecualización, según las características del filtro, entra el concepto de rollover. Bueno. ¿Cómo estamos? ¿Se entendió? Más o menos, ¿vamos bien? Sí, se entendió. Profe. ¿Sí? Bueno, entonces, para hacer un resumen, arrancamos repasando el concepto de muestreo. Después vimos modular. Vamos a cambiar acá. Miren qué igualito, ¿no? Igualito la cara. Eso con pelo corto y barba cortada. Y esto en cuarentena. Entonces, arrancamos repasando muestreo, codificación de pulsos, PAM, PAM ideal y PAM natural. También hay un PAM instantáneo. Vimos que la importancia de PAM es para llevar a la multiplexación por división de tiempo. O sea, antes teníamos multiplexación por división de frecuencia, FDM, multiplex por división de frecuencia, y ahora pasamos a TDM, TDM multiplex por división de tiempo. Entonces podemos meter muchos canales de información en un canal físico. Vimos la importancia de tener en cuenta el ancho de banda con respecto a la frecuencia de muestreos, y después avanzamos un poco más, ya que en vez de hablar de PAM, para inmunizarnos del ruido de amplitud que puede sufrir una señal,
buscamos técnicas y vimos que la técnica de PCM es aquella técnica que nos permite dar el tren de pulsos como información con amplitud fija, posición fija y ancho de pulso fijo. Y de esa forma logramos tener PCM. Desarrollamos PCM y vimos cómo llegar de la banda base, convertirlo a PCM y la velocidad en bit por segundo y el ancho de banda que necesita el canal. ¿Sí? Ya vamos a cortar la grabación. Y ahí está. Para la próxima clase vamos a seguir trabajando sobre PCM. Vamos a ver algunos aspectos más. Y después veremos la codificación de línea. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran ¿El viernes comentar? va a ser la próxima clase teórica, profe? No, las clases teóricas las seguimos haciendo los días lunes. Ah, bien. Los días viernes seguirán con los prácticos. Ok. El lunes que viene nos vamos a encontrar en esta aula a la misma hora. Yo le puse 9 menos 10, pero vamos a estar arrancando a las 21. ¿Sí? Obviamente que yo voy a dar el aviso de vuelta como hoy, no sé si lo han visto con el link, el horario.